¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras sesiones de amparo. Como hemos estado platicando en estas últimas ocasiones, recuerden que estamos ahorita inmiscuidos en el tema propiamente de la competencia. Es un tema importante, ya estamos por concluirlo. Todavía nos faltan por ahí algunas cuestiones del temario y vamos a pasar a otros temas. Vamos a hablar de impedimentos, de excusas, de recusaciones, de jurisprudencia, amparo agrario, amparo penal. Todavía nos falta por ahí recursos, algún bagaje interesante, pero ya estamos bastante avanzados. Vamos a tratar de continuar con ese tema de conflictos competenciales y para ello pues eh, demos continuidad a este tema, ¿ok? Ya son temas un poquito más técnicos. Recuerden lo que comentábamos en principio. El amparo es una materia sumamente técnica. Para saber amparo hay que saber amparo y hay que saber derecho. Esto ya lo habíamos comentado. Entonces les pido por favor que cualquier cosita o cualquier detallito que no entiendan, por favor me lo hagan saber. Es importante esto, porque si no, no vamos a entender qué es lo que viene, ¿ok? Y pues recibo sus comentarios, como lo hemos dicho, ¿ok? Y bueno, sin más rodeo, vamos a seguir con los conflictos competenciales. Estamos analizando qué pudiera pasar en cualquier supuesto. Recuerden ustedes que los juzgados que pudieran conocer ya sea amparo directo o indirecto, podrían ser los juzgados de distrito, los tribunales unitarios de circuito, los colegiados o incluso la corte, ¿ok? Obviamente dentro de sus respectivos contextos. Si nos referimos propiamente al amparo indirecto, hablaremos de juzgados de distrito, hablaremos de tribunales unitarios en el caso de autoridades específicamente, como lo hemos hablado. Si hablamos de amparo directo, hablaremos de colegiado, y de amparo en revisión, cuando la corte pueda llegar a ejercer esa facultad de atracción, pues podemos hablar incluso hasta de la propia corte, ¿ok? Entonces, a muchos niveles se da ese tema. Pues, pero ¿qué pasa si la corte considera que no es competente para resolver algún asunto de amparo? También la corte puede llegar a conocer cuestiones que por razón de su trabajo pueden llegar a caer. Muchos litigantes plantean amparos directos y revisiones. Y bueno, no tiene mucho sentido esto. No sé por qué lo hacen. Bueno, naturalmente es desconocimiento. Pero bueno, las reglas muy claras. Y aunque pareciera que no, pues han llegado amparos a la corte misma. Y pues naturalmente la corte, solo en los supuestos que hemos establecido, tendrá ciertas características o hay ciertas reglas para que pueda conocer asuntos propiamente dichos, ¿ok? Entonces, pues si la corte estima que no es competente, obviamente lo va a remitir al juzgado competente. Si llega un amparo directo a la corte, propiamente dicho, pues él va a emitir un acuerdo, va a decir que no lo va a conocer, se va a declarar incompetente y lo va a remitir propiamente al nuevo tribunal o al tribunal. Vamos a empezar al colegiado o al órgano que sea competente. Si hablamos de amparo directo, obviamente vamos a referir a los tribunales colegiados de circuito, o para que en el caso de los amparos indirectos, a los juzgados de distrito y a los tribunales unitarios. Y va a remitir entonces la Corte. No estimo, yo Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, no considero tener la competencia para conocer este asunto. Es un amparo directo, te lo voy a remitir, colegiado. Y bueno, el colegiado tiene que emitir un acuerdo donde acepta y se aboca al fondo del asunto, o se declara también incompetente por alguna razón, y en ese supuesto le remitirá los autos a la corte, y la corte tendrá que resolver en pleno si es procedente o no esa incompetencia, ¿ok? Esas cuestiones son propiamente tratándose de competencia de la corte, ¿ok? Vamos a ver otro supuesto también de amparo directo. Hay conflictos propiamente, ya estamos hablando de supuestos muy específicos, y vamos a hablar del recurso de revisión. Ajá. Si nosotros planteamos un recurso de revisión, pues naturalmente vamos a pensar en una revisión en un amparo indirecto. La revisión en un amparo indirecto la conoce un tribunal colegiado de circuito y la resuelve. Pero ¿qué pasa en el caso de que yo quisiera interponer una revisión derivada de un amparo directo contra supuestos muy específicos que en su momento ya los estudiaremos? Pero pues los colegiados de circuito resuelven de fondo el amparo directo, no resuelven en esencia esa revisión, ¿ok? Entonces, si esa revisión llega al colegiado, pues obviamente se tiene que declarar incompetente. El colegiado va a remitir a la corte
y la Corte es quien tendrá que determinar si procede o no procede o deja insubsistente esa revisión. Lo voy a conocer, no lo voy a conocer, solamente los casos específicamente planteados. Si yo, recuerden ese supuesto, si yo planteo una revisión contra la resolución de un amparo directo, naturalmente tendré que conocerlo la Corte, pero si llega a la Corte y la revisión no es procedente, pues, naturalmente va a desechar. O si yo planteo directamente la revisión en la Corte, se va a declarar incompetente y va a remitirlo al colegiado, y el colegiado puede decir, pues yo menos soy competente. Entonces remitirá y el pleno tendrá que decir quién es la autoridad competente, o de plano decir si el recurso de revisión se desechará o no. Y si alguna autoridad, o más bien si algún particular por alguna razón llegara a plantear propiamente la revisión, eso es llegar a conocer, llegar a plantear un juicio constitucional, un amparo directamente con los colegiados, pues el colegiado obviamente se abocará a estudiar propiamente el amparo directo, si es que es procedente, si es que fue un acto deliberado de juicio. ¿Okay? Entonces hay dos supuestos: que la revisión se plantea ante la Corte, en cuyo caso pues habrá que ver si es procedente o no, y si no, la mandará al colegiado, y el colegiado pues verá si le da trámite para que a su vez se la regrese a la Corte, o si nosotros tramitamos la revisión ante un colegiado y resulta que la revisión no es lo propio, sino abocarse a un estudio constitucional, la revisión la tendrá que desechar el colegiado, y en vez de estudiar la revisión, estudiar aquellos actos de inconstitucionalidad. Propiamente recuerden ustedes que la revisión en amparo directo solamente es contra cuestiones de interpretación directos de la Constitución, y esta revisión que conozca el colegiado también la dejará insubsistente para estudiar propiamente el amparo en la manera o en su tramitación directa, ¿ok? Entonces es importante. Revisión otra vez. Entonces, conflictos competenciales en materia de revisión. Recuerda que la revisión en amparo indirecto se tramita ante el juzgado de distrito, conoce el colegiado y resuelve el colegiado. En amparo directo, la revisión se tramita, se empieza su trámite en los colegiados, y si es procedente, por excepción, se tramitará en la Corte, ¿ok? Se la remitirá al colegiado a la Corte. Si la Corte considera que no es procedente la revisión, desechará, ¿ok? Y si algún inteligente por ahí se le ocurre plantear una revisión directamente en la Corte y la Corte estima que no tiene competencia, remitirá al tribunal competente desde su punto de vista, puede ser el colegiado, y el colegiado ya decidirá si le dará trámite a esa revisión para remitirla de nuevo a cuenta a la Corte, o bien para dejar insubsistente esa resolución y tramitar esa serie de interpretaciones indebidas a nivel constitucional, y le da forma o trámite de amparo directo, ¿ok? Eso es por lo que se refiere en este sentido a los conflictos derivados del amparo directo, ¿ok? Vamos a hablar entonces. ¿Qué pasa si un colegiado conoce un amparo indirecto? ¿Qué pasa? Porque también puede pasar que le llega un amparo indirecto que debiera de ser con el juez de distrito, pero ¿qué pasa si llega a las manos de un colegiado? Pues bueno, para empezar se va a declarar incompetente y lo va a tener que remitir al juzgado de distrito competente, ¿ok? Que tendrá que ser por regla general dentro de ese mismo circuito, dentro de la misma jurisdicción, y vamos a atender a la materia. Eso es un asunto civil, tendrá que ser con un juez de distrito civil. Si es un asunto penal, tendrá que ser con un juez de distrito penal. Si es un amparo en materia penal, vamos a remitirlo con un juez de distrito en materia penal, ¿ok? Y bueno, pues, si estima conocer el colegiado ese tipo de... si estima tener la competencia del colegiado, va a tener siempre 3 días para declarar su incompetencia y remitirlo al tribunal competente, para que el juzgado de distrito a su vez, cuando sea tramitado o se intente dar trámite a un amparo indirecto con un colegiado, pues en 3 días el colegiado va a remitir al de distrito, y el de distrito va a tener 3 días también para aceptar o para declinar la competencia propiamente del asunto. Si se niega pues a conocer propiamente el asunto, va a tener que remitir al colegiado propiamente dicho, para que en el plazo de 8 días se resuelva por parte del colegiado finalmente quién es la autoridad competente, ¿ok? Ahora vamos a otro supuesto. ¿Qué pasa si
el juzgado de distrito o un tribunal unitario que también pudiera llegar a ser, conocieran de un amparo que se debiera tramitar de la manera directa, ¿ok? Se tiene que declarar incompetente naturalmente y tiene que remitir al colegiado en cuestión y ya saben, puede ser también un unitario para aquellos que no entienden cómo funciona el tema del amparo directo, ante quién se tramita y ante quién no. Igual los indirectos, recuerden otra vez, el amparo indirecto se tramita ante los juzgados de distrito o ante los tribunales unitarios por excepción, y el directo es tramitado ante el tribunal colegiado. Pero pues vamos a pensar que algún despistado por ahí tramite un amparo directo en el juzgado de distrito, o en el unitario, se tienen que declarar incompetentes en principio, ya sea el juzgado de distrito o el tribunal unitario, ¿ok? Y si el juzgador de distrito por alguna razón o el unitario declara esa incompetencia, pues bueno, no se va, para empezar no se puede admitir a trámite la demanda, no podemos pronunciarnos respecto a nada, ni de la admisión de la demanda ni de la suspensión, hasta que no se resuelva quién es competente. Si por ahí tramitamos un amparo indirecto en un colegiado y el colegiado dice, a ver, espérame, tal vez yo no sea competente, antes de admitir la demanda se tiene que resolver el conflicto competencial. Primero se resuelve si el amparo, si el juzgado de distrito va a ser competente o no. Y para tal efecto, si acepta la competencia, pues propiamente ya tramitará el amparo, pero si no la acepta, entonces se tiene que pronunciar. Hay 48 horas. Si el colegiado llega a tener en sus manos un amparo indirecto, tendrá 48 horas para remitirlo al de distrito. El de distrito o el unitario en su defecto también tendrá 48 horas para aceptar o no aceptar la tramitación propiamente, aceptar competencia o no. En la única manera, entonces nunca se puede admitir a trámite ni proveer cuestión de suspensión hasta que no termine el conflicto competencial, y ya que se declare la competencia y esté resuelto quién va a conocer, pues bueno, ese órgano ya tendrá que admitir o desechar por improcedencia o la cuestión que sea. La única excepción a la regla, en el cual sí tendrán que admitir de manera inmediata y después se pelean quién es competente y quién no, son con actos referentes a los provenientes del artículo 22 constitucional, que son las penas inusitadas, ya saben, azotes, mutilaciones, o también contra actos derivados de incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Si se trata de este tipo de amparos, pues en ese momento sí se tiene que resolver y después ya se conocerá o no el asunto, ¿ok? Pero pues estos son las excepciones a la regla, las excepciones en materia competencial, actos del 22 constitucional o propiamente o incorporación al ejército, a la Fuerza Armada Mexicana, ¿ok? Entonces, si se declara aún así incompetente, el juzgado de distrito va a remitir, obviamente el superior jerárquico, que sería un colegiado, va a remitir al colegiado, y el colegiado va a resolver en 8 días, tendrá un plazo de 8 días para resolver finalmente quién tendrá la competencia. Si el conflicto competencial se tramita en diferentes jurisdicciones, va a conocer el tribunal propiamente que tenga la jurisdicción donde se encuentre la autoridad requirente o la autoridad que esté requiriendo la incompetencia del juzgado de distrito, o ya sea el unitario, ¿ok? Entonces, concluyendo, los colegiados son los que tendrán que requerir y son los que tendrán que resolver al final del día, ¿ok? Y una vez que la demanda esté admitida, ya que se resuelve el conflicto de competencia, ya no se puede declinar la competencia. Cuando se admite ya la demanda por parte de un tribunal, tácitamente ya admite que es competente, ya no se puede declinar y ya no pueden haber conflictos competenciales, ¿ok? Y bueno, ese es el tema. Ahora, ¿qué pasa si un juzgado de distrito o un tribunal unitario conoce un asunto de amparo indirecto y concurren autoridades o actos? Vamos a pensar que sí, naturalmente el amparo indirecto se tramita ante el juzgado de distrito o ante el unitario, pero ¿qué pasa si yo estoy notando como juzgado de distrito comunitario que las autoridades responsables o los actos pudieran ser concordantes con otro juicio de garantías? Pues entonces inmediatamente voy a girar un oficio al juzgado donde sé que se está tramitando pues, la posible concurrencia, ¿ok? Voy a girar un oficio para saber
si al juzgado que está conociendo, a lo mejor el quejoso es el mismo, aunque las autoridades pueden ser las mismas y los actos reclamados pueden ser diferentes, ¿ok? Pero pues tengo que girar un oficio, yo como juzgado de distrito, tribunal unitario, a lo otro juzgado para saber si los actos concurren, si los actos reclamados son los mismos, y las partes, si el quejoso es la misma y si las autoridades son las mismas, ¿ok? Y tiene que resolver, tengo que mandar este oficio en 24 horas, dentro de las 24 horas, y en 24 horas me tiene que responder el juzgado de distrito, oye, si se trata de los mismos actos reclamados contra las mismas autoridades y es el mismo quejoso, en cuyo caso pues tendrá que remitirse al tribunal que en primera instancia conoció de los actos, y si son diferentes, pues simplemente diferentes actos de autoridad, pues simplemente hay concurrencia de quejoso y autoridades, pero pues esto es otro juicio de garantías, ¿ok? Entonces se va a girar el oficio, y naturalmente si se trata de una misma causa, lo que va a pasar ahí es que se va a sobreseer el otro juicio donde se estaban intentando tramitar por segunda ocasión estos actos de autoridad, ¿ok? Entonces, de nueva cuenta, voy a girar un oficio. Si un juzgado de distrito o unitario donde se planea o se intenta plantear un amparo indirecto, el juzgador puede notar que hay concurrencia entre partes, actos de autoridad, quejoso, autoridades responsables, pues si sabe que se está tramitando en otro juzgado un amparo muy similar, tiene 24 horas para mandar un oficio para que esa autoridad que recibe el oficio dentro de 24 horas diga, sí, son los mismos actos y son las mismas autoridades, como yo conocí primero, yo voy a conocer el asunto, voy a ser competente, y tú que lo conociste en segunda instancia lo vas a sobreseer, ¿ok? Y si no, si son autoridades diferentes o las mismas, pero actos de autoridad diferentes, pues bueno, se tramitará cada uno en su juzgado, y no hay nada más que hacer, ¿ok? Entonces, si estima que conoce algún asunto en amparo directo, pues tenemos esas 24 horas para que el juzgador al que se le está requiriendo propiamente informar si se tratan de los mismos actos o no, defina qué es lo que se va a hacer, ¿ok? Con eso terminamos el tema de la competencia, muchachos. Vamos a empezar con otro tema. En la próxima sesión vamos a hablar de impedimentos de recusación, o aquellas causas por virtud del cual o por virtud de las cuales un juzgador en materia de amparo pudiera rechazar un asunto. Sabes que yo no puedo conocer de este asunto en cuestión constitucional por tal o cual razón, y cuál es el proceso que tenemos que hacer. Porque una cosa es que el juez por sí mismo se declare incompetente, o sabe que o no, o esté declinando el asunto porque no lo puedo conocer por alguna razón. Una cosa es que diga el juez, que él propiamente diga, yo no lo puedo conocer por tal razón, y otra cosa es que lo haya admitido y el particular o el quejoso o alguien más le diga, sabes que tú no puedes conocer por tales razones. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Recuerden ustedes que sus dudas se les pido muchísimo de antemano. Y ya saben, recuerdo los canales, como siempre, está el Classroom, está el chat, está el WhatsApp, mensaje de voz, mensaje de texto, correo electrónico. Pero por favor díganme algo que ya me inquieta y me espanta que no hay dudas en amparo, y en amparo es una de las materias donde siempre hay muchos cuestionamientos, ¿ok? Pues lo dejamos por hoy. Pásense un excelente eh, día inhábil. Y traten de estudiar, traten de repasar, traten de aprovechar esos tiempos que en principio pudiéramos pensar que están muertos, pero abóquense a su estudio, por favor, es lo más importante, ¿ok? Les deseo una excelente tarde y saludos a todos.